Señor Dios, Padre Celestial, invocamos tu presencia, Señor, para este culto que vamos a iniciar. Te damos gracias, Señor, porque tú, a pesar de las circunstancias, nos permites reunirnos, Señor, de esta manera virtual, con la fe y la confianza, Señor, de que tú estás en medio nuestro, porque tus promesas, Señor, trascienden cualquier dificultad, Señor, que nosotros podamos ver con nuestra vista humana. Te pedimos, Señor, por este culto, Señor, por este servicio. Te pedimos que tú bendigas nuestras vidas, Señor, y que nos permitas recibir además el alimento que tienes preparado para nosotros. También te pedimos en especial, Señor, por nuestro país, por la situación que nos encontramos debido a esta pandemia, Señor. Tú eres el Dios de la salud, Señor, así que pedimos que tú sanes, Señor, a los que están enfermos, especialmente de esta enfermedad que está quejando a todo el mundo. Y especialmente, Señor, también te pedimos por la votación que se realiza, Señor, en nuestro país. Tu voluntad siempre es hecha, Señor, pero te pedimos que tú nos permitas a nosotros entenderla, discernirla y actuar conforme a lo que tú esperas de nosotros. Te pedimos, Señor, que tú nos cuides y nos bendigas. En el nombre de Jesús. Amén. Lectura del día. Mateo capítulo 6, versos 25 al 34. El afán y la ansiedad. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Santo, que quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, que quiero verte, que quiero verte.
santo, 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 que quiero verte. Santo, 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 que quiero verte. Querido Padre, te damos gracias, Señor, por otro domingo más de culto en que podemos alabarte, honrar tu santo nombre, Señor. Gracias te damos por los diezmos, por las ofrendas, por las donaciones, no solo en dinero, sino que en tiempo, en ayuda, en tantas cosas, Señor, en que podemos ver tu mano sobre nosotros, en la cual tú nos dices que debemos dar. Te quiero pedir por aquellos que no pueden ofrendar, que tu mano protectora esté con ellos, Señor, que tú les bendigas, que tú los acompañes, Señor, que tú proveas todo lo suficiente para cada uno de tus hijos, Señor. Te quiero pedir de forma especial también, Señor, por aquellos misioneros, evangelistas que están en nuestro país y en el mundo, Señor, predicando tu palabra, que puedan ser usados poderosamente por ti, que tú los sostengas, Señor. Hay personas solas, hay familias, hay gente, jóvenes también, Señor, que están sirviendo lejos de sus hogares, de sus países, que tú puedas, Señor, estar acompañándolos en cada momento para que tu palabra, Señor, pueda ser predicada, tu palabra pueda ser oída, tu palabra pueda ser leída, tu palabra pueda llegar a los corazones, Señor, de las personas que aún no te conocen. Te quiero pedir también por todo lo que estamos haciendo en Batuco, Señor, para que tú nos acompañes, Señor, para que tú puedas animar a tu pueblo también a participar, y no solo de Batuco, sino de un vecino, de un compañero, de un amigo que esté mal, que esté triste, que podamos ser portadores de tu palabra, Señor, hacedores de tu palabra y no tan solo oidores, como dice la Biblia. Ayúdanos, Señor, a hacer bendición. Y no esperar tanto la bendición, sino que poder ser bendición, luz y sal donde quiera que tú nos lleves. Ayúdanos a ser más hacedores, Señor. Ayúdanos a ser más fieles a tu palabra, Señor. Quédate con cada uno de nosotros, Señor, para que realmente podamos ser uno en espíritu y en verdad. Ayúdanos en todo lo que nos queda por hacer en este año, Señor, que ha sido difícil, que ha sido duro, pero hasta aquí tú nos has acompañado y has sido bueno con cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor, porque tú permites que podamos alabarte, que podamos honrarte en este país, que podamos hablar de tus cosas, Señor, sin miedo. Gracias, Señor, porque eres bueno con cada uno de nosotros. Te alabamos, te adoramos y te honramos. En el nombre de Jesús. Amén.
sostendrá, Él me sostendrá, porque me ama el Salvador, Él me sostendrá. Débil soy a mi pesar, Él me afirmará. Imperfecto en el obrar, Él me esforzará. Él me sostendrá, Él me sostendrá, porque me ama el Salvador, Él me sostendrá. Tan amado soy por Él, que por mí murió, que me guarde siempre fiel, Cristo mi Señor. Él me sostendrá, Él me sostendrá, porque me ama el Salvador, Él me sostendrá hasta la eternidad. Él me guardará si confío en su bondad. Él me sostendrá, Él me sostendrá, Él me sostendrá, porque me ama el Salvador, Él me sostendrá. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar.
Señor Dios, venimos ante ti para pedir perdón por nuestros pecados. Hemos pecado contra ti, Señor, con nuestros pensamientos, con nuestras palabras y con nuestras acciones. Te pedimos perdón y límpianos por la sangre de tu Hijo derramada en la cruz. Te queremos agradecer por el perdón y te pedimos que nos ayudes a no pecar contra ti. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, conoces mi corazón, aun cuando te fallo, sé que me amas con tu presencia, rodéame y en todo tiempo sé que me amas, sé que me ante Jesús, diste tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. Mi escudo eres, mi protección, tú me sostienes, sé que me amas, hoy me postro ante Jesús, diste tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. El velo rasgó, el camino abrió, consumado es, el velo rasgó, el camino abrió, todo consumado es. Aún en tormentas o tempestad, tú estás conmigo, sé que me
Muy buenos días, queridos hermanos. Les saludo en el amor de nuestro Señor para continuar en esta mañana nuestra serie que hemos titulado Hoja de Ruta para la Vida. Ya hemos visto la elección, el llamamiento, la regeneración y el día de hoy veremos la conversión. Suele confundirse la conversión con el tema que vimos el domingo anterior, que es la regeneración. Así que espero que la palabra de Dios nos permita aprender y resolver algunas dudas. Les invito entonces a abrir nuestra Biblia en el libro de Hechos, capítulo 9. Hechos, capítulo 9, leeremos desde el versículo 1 hasta el versículo 20. Hechos, capítulo 9, desde el versículo 1 al versículo 20. En esta lectura nosotros vamos a leer aquí la conversión de Saulo. Dice así la palabra del Señor. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: Heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: Levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Tengamos un momento de oración. Señor, en esta mañana rogamos que tu Espíritu, Señor, nos permita comprender y aplicar tu palabra. En una mañana, Señor, ciertamente de plebiscito, de votaciones, de trámites civiles, Señor, con los cuales debemos cumplir como hijos de Dios, que ninguna cosa externa, Señor, a tu palabra nos permita apartarnos, Señor, ni distraernos de lo esencial, que es escudriñar tu Escritura, Señor, y declarar que este es tu día, Señor, el día que tú has preparado para que te rindamos culto y te glorifiquemos, Señor, sobre todo en este día que tú has preparado, Señor. En Cristo Jesús oramos para que tu palabra, Señor,
nos permita comprender, Señor, acerca de la conversión y de este proceso, Señor, en este testimonio tan hermoso e impactante, Señor, como la conversión de Saulo. En Cristo Jesús, Señor, oramos. Amén. Es tan impactante y dramática la conversión de Saulo que es el mismo Pablo quien da testimonio de ella 2 veces más en el libro de Hechos. En el capítulo 22 y en el capítulo 26 vuelve a relatar su conversión. Y es probablemente la conversión más improbable de la Biblia. Desde perseguidor y asesino de creyentes, eso es lo que dice el versículo 1, dice, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos, así que era un asesino de creyentes, pasa entonces a ser el más grande plantador de iglesias, el mayor misionero, el mayor evangelista de la historia del primer siglo de la iglesia. Pero el tema de nosotros hoy es la conversión. ¿Qué es la conversión? Puede ser definida como el acto consciente de una persona regenerada que se vuelve a Dios en arrepentimiento y fe. Por lo tanto, involucra un doble propósito de alejarse del pecado y de acercarse a Dios. Alejarse del pecado en arrepentimiento y acercarse a Dios en fe. Así que en esta mañana vamos a estudiar este tema de la conversión en el mismo relato de Saulo en Hechos capítulo 9. Solamente vamos a estudiar algunos versículos, no los 20 que leímos. Pero es importante preguntarnos quién fue este hombre. Ya lo dijimos, probablemente el más grande misionero, también teólogo, plantador de iglesias de la historia del primer siglo de la iglesia. Lo primero que conocemos lo podemos obtener la información del libro de Filipenses, capítulo 3, versículos 5 y 6. Él es un judío puro de sangre. En Hechos 22 podemos leer que fue enviado por sus padres a Jerusalén para estudiar a los pies del gran maestro Gamaliel, que si fuera poco, Gamaliel es nieto de otro gran maestro llamado Giliel, porque la intención de los padres de Saulo y de Saulo mismo también era de transformarse en un rabino, un gran líder del judaísmo. En Gálatas capítulo 1 podemos leer que él se destaca por sobre el resto. Un hombre culto, políglota, un hombre muy inteligente, de un coeficiente intelectual mayor a la media, sobre todo en ese tiempo. ¿Por qué digo esto? Porque la misma Biblia menciona cuando él llega a Atenas y es capaz de discutir con los filósofos, con grandes pensadores de la época en Grecia, en este caso los estoicos y los epicúreos, y es capaz de colocar la bandera del Evangelio entre ellos. ¿Qué más nos enseña la Escritura acerca de Pablo? Un perseguidor de la iglesia. En Hechos capítulo 8, en el capítulo anterior al que leemos, vemos que él asolaba la iglesia, la devastaba. En el texto que acabamos de leer recién, versículo 21, fíjese, Hechos 9, versículo 21, dice, y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocan este nombre y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? O sea, él asolaba a la iglesia. Otras traducciones dicen ahí en el versículo 21 que él exterminaba. Y exterminar no es solo encarcelar, no es solo azotar físicamente, sino que Saulo era un asesino, un exterminador de creyentes, era un hombre perverso. Hechos capítulo 22 también relata que él no solo persigue la religión de los creyentes, no solo persigue a los creyentes, sino que persigue a Jesús mismo. En el mismo capítulo 22 de Hechos dice que encerró a muchos santos en prisiones
y daba su voto, su aprobación también para que los mataran. O sea, si él no era el autor del asesinato, daba su voto, daba su aprobación para que mataran a los cristianos. No solo mandó a matar a Esteban, mandó a matar a muchos cristianos. En opinión de un autor llamado F.F. Bruce, dice que lo que caracterizaba a Saulo era de que era un hombre sanguinario. Y un hombre sanguinario es un hombre que busca sangre. Y Saulo era así, un asesino, exterminador, sanguinario de creyentes. Hechos capítulo 26 dice que él pasaba por las sinagogas y hacía que los creyentes blasfemaran. Es decir, también era un torturador, no solo físico, sino también un torturador psicológico. ¿Qué podemos ver entonces en este texto, ya que nos impresiona tanto este encuentro dramático de la conversión de Saulo? En primer lugar, queridos hermanos, la conversión implica reconocer al Señor y disponer el corazón en fe. Versículos 5 y 6. Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Estos dos versículos contienen un diálogo asombroso. El mismo Pablo relatando su conversión. Y Jesús diciéndole: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. La figura de Pablo, según muchos autores, es como la de una fiera salvaje que salta sobre su presa para matarla y comerla. Y el texto dice: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Qué significa realmente esta figura? La verdad es que no todas las traducciones de la Biblia contienen este pasaje que acabamos de leer, pero la Reina Valera 60 lo incluye en la traducción. ¿Qué significa entonces esta figura? El aguijón era utilizado para domar bestias salvajes. Un toro, por ejemplo, picaban al animal para domarlo con este aguijón. Y dar coces significa hacer este movimiento contra el aguijón. Y Pablo, que iba camino a matar cristianos, está ahora en el suelo. Tuvo un encuentro dramático con Jesús. Entonces la figura es como de una fiera salvaje que termina siendo domada, doblegada frente al encuentro con Jesús. Es como si Pablo tuviera otra opción, otra alternativa. No tiene ninguna otra alternativa frente a la santidad y a este encuentro con Jesús. Y el mayor perseguidor en la historia del primer siglo del cristianismo está ahora convertido. Que a todo esto no cambia de nombre a Pablo, ¿sí? Él continúa llamándose Saulo por un buen tiempo más. De hecho, el capítulo después, más adelante, los subtítulos de la Reina Valera continúan diciendo Saulo, Saulo, hasta el capítulo 13. Fíjese ahí, vaya conmigo en la Biblia. Fíjese cómo empieza el capítulo 13. El subtítulo de la Reina Valera dice Bernabé y Saulo. Pero más adelante, en el mismo capítulo 13, versículo 13, ahora el subtítulo dice Pablo y Bernabé. Entonces ahí se lo dejo como tarea para la casa, porque no está en la idea de que cambie su nombre a Pablo producto de su conversión. Hay algo que acontece ahí en Hechos capítulo 13 muy impactante también para la vida de Saulo, donde deja de llamarse Saulo y comienza a llamarse Pablo. Pero volviendo al tema de la conversión, no existe un patrón específico en este proceso. Si bien el caso de Pablo es dramático, no podemos establecer el mismo patrón para todos los creyentes, porque varía de un creyente a otro.
no todos experimentan la conversión de la misma forma. Hubo un movimiento que se llamó el movimiento pietista, que afirmaba que es necesario que las personas pasen por una lucha interior agonizante antes de considerarse realmente convertidas. Aunque sea verdadero que todos debemos sufrir dolor por nuestro pecado, no podemos esperar que todos tengan la misma experiencia emocional de conversión. Otros insisten que todo cristiano debe saber el día o la hora de su conversión. Esta insistencia se debe al entendimiento de que la conversión se da solo por algún proceso o periodo de crisis. Y esto no es necesario. Determinar un patrón para todos es altamente peligroso y contrario a la Escritura. Lo que es más importante con respecto a la salvación o a la conversión no es la forma en que ella ocurre ni cuándo ella ocurre, sino es que sea realmente auténtica. ¿Qué significa esto? Que si alguien está yendo en la dirección errada, es irrelevante si una persona da un giro en 360 o el otro la da en 180 o el otro la da en 90 grados. Lo importante es que vaya en la dirección correcta. Y el texto nos enseña que en el versículo 5, Saulo reconoce: ¿quién eres, Señor?, pregunta. Y se identifica entonces como Jesús, a quien tú persigues. Y en el versículo 6, Saulo reconoce, le dice: ¿qué quieres que yo haga, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Es decir, Saulo se dispone en fe, confiando en el Señor. ¿Qué significa esta confianza? ¿Qué significa tener fe? Porque justamente hay un mandato en el versículo 6 de Jesús que le dice: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. ¿Qué significa esa confianza? ¿Qué significa tener fe? La fe, si bien podemos entender a la luz de Hebreos capítulo 11, como la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, podemos entender la fe entonces como la convicción segura que el Espíritu Santo ha forjado en el corazón en cuanto a la verdad del Evangelio y a la profunda confianza en las promesas de Dios en Cristo. Existen diferentes tipos de fe. Tenemos, por ejemplo, una fe histórica, fe en los milagros, fe temporal, que está más ligada a circunstancias o emociones, como en los casos, por ejemplo, de un terremoto, como que todos se acuerdan ahí del Señor, se afligen y elevan al Señor oraciones, pero la fe de la que hablamos es una fe salvadora, es una fe que reside en el corazón, que está arraigada en la vida regenerada. Dios implanta la semilla de la fe en el corazón al momento de la regeneración, y solamente después de este hecho el ser humano es capaz de ejercer activamente la fe. Por lo tanto, es un ejercicio consciente que se va formando gradualmente en un hábito, y este se convierte en una poderosa ayuda para seguir ejerciendo la fe. Según muchos entendidos en la materia, muchos teólogos, la fe posee tres aspectos. En primer lugar, un aspecto intelectual, que corresponde a un reconocimiento afirmativo de la verdad revelada en la palabra de Dios. La fe podría prosperar y florecer en la medida en que el conocimiento de uno mejore en plenitud. En segundo lugar, tiene un aspecto emocional, es decir, la persona es consciente de su interés personal en la verdad y responde a ella profundamente. Y en tercer lugar, tiene un aspecto relacionado a la voluntad, es decir, se trata de la confianza y no solo del intelecto y de las emociones. Es la confianza personal en Cristo como Salvador y Señor. Incluye rendir el alma y buscar al Señor, y también posee un sentido de seguridad. Ya vamos a hablar un poquito de eso más adelante, sobre la seguridad de la salvación. En segundo lugar, ¿qué más nos enseña el texto, además de reconocer y disponernos en fe para seguir al Señor? En segundo lugar, implica
un cambio de actitud, es decir, arrepentimiento. La conversión entonces implica un cambio de actitud, arrepentimiento. Aquí vamos a leer algunas porciones. Primero, versículo 11, dice: y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, fíjese, él ora. Versículo 15 y 16, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y versículo 20, enseguida predicaba Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. El Saulo que perseguía y mataba a cristianos, ahora resulta que ora, conforme leímos en el versículo 11. Y el Señor lo va a usar como instrumento, conforme leímos en el versículo 15, 16 y en el versículo 20. Y esto solo es posible con un corazón que busque al Señor, que se humille delante de Él, que busque hacer su voluntad, que busque agradarle, que busque glorificarle, que busque apartarse del pecado diariamente, que luche contra el yo interno, porque la verdadera batalla espiritual se lucha día a día contra mi propia carne, contra mis propios pecados que me tienen preso, y a veces terminamos solo dando excusas delante del Señor en vez de afirmarnos en su gracia. ¿Qué quiere decir entonces el arrepentimiento? ¿Qué es el arrepentimiento? Puede ser definido como un acto interior de contrición o de dolor a causa del pecado. Considera la confesión del pecado y la enmienda del error como fruto de arrepentimiento que es acompañada de una fe verdadera. Es un cambio de mente, de modo que los puntos de vista de una persona arrepentida, sus valores, sus objetivos, sus comportamientos, son cambiados viviendo la vida de manera diferente que agrade al Señor. Su mente, discernimiento, voluntad, comportamiento, estilo de vida, sus planes, todo está envuelto en este cambio. Arrepentirse, por lo tanto, es vivir una vida nueva. Y el arrepentimiento, queridos hermanos, es inseparable de la fe. Volverse a Cristo en fe es imposible sin el abandono del pecado dado por el arrepentimiento. La idea de que puede haber fe salvadora sin arrepentimiento es un error muy peligroso. Fíjese lo que dice la Confesión de Fe de Westminster de respecto de esto. Al arrepentirse, un pecador se aflige por sus pecados y los odia, movido no solo por la vista y el sentimiento del peligro, sino también por lo inmundo y odioso de ellos que son contrarios a la santa naturaleza y a la justa ley de Dios. Y al comprender la misericordia de Dios en Cristo para los que están arrepentidos, se aflige y odia sus pecados, de manera que se vuelve de todos ellos hacia Dios, proponiéndose y esforzándose para andar con Él en todos los caminos de sus mandamientos. Ya vamos a hablar un poquito más adelante de ese esfuerzo que dice aquí la Confesión de Fe de Westminster. Posee también 3 aspectos, según lo definen muchos eruditos. También posee un aspecto intelectual, al igual que la fe. Es decir, un cambio de panorama en el que se reconoce que la vida pasada era una vida de pecado, se admite la culpa personal, la corrupción y la incapacidad. Es conciencia de pecado. En segundo lugar, tiene un aspecto emocional, que es realmente un cambio de sentimientos, es decir, sentir dolor por el pecado cometido contra el Dios santo y justo. Si esto produce un cambio real de vida, entonces es considerado una tristeza el hecho de pecar que produce arrepentimiento. Y en tercer lugar, incluye un aspecto de la voluntad, es decir, es un cambio de propósito
un alejamiento interno del pecado y una disposición para buscar el perdón y la pureza. Este es un elemento central en el arrepentimiento. Aquí no hay sacramento como el de la penitencia. Aquí hay contrición, es decir, arrepentimiento en humildad, buscando al Señor. No hay un ejemplo más claro que el Salmo 51. Mire esta oración de David en el Salmo 51, después de haber cometido tamaños pecados, no solo de adulterio, sino también de haber sido el autor intelectual de un asesinato. Y nos referimos a Urías, esposo de Betsabé. Si usted lee la historia ahí en 2 de Samuel, capítulo 11, verá que el rey David manda la carta de muerte, de sentencia, con el mismo Urías, la carta que decía que lo pusieran en el lugar más duro de la batalla. Esa carta fue enviada con el mismo Urías. Y en el Salmo 51 leemos el clamor de David por arrepentimiento. Me impacta mucho el versículo 12, donde David dice: devuélveme el gozo de tu salvación. Lo que acabamos de estudiar, lo que estamos estudiando, mejor dicho, sobre el arrepentimiento, incluye una doble paradoja que se llama: es necesario que Dios nos convierta, pero también necesitamos convertirnos a Él. La conversión, por tanto, es obra de Dios, pero también obra del hombre. Recuerde que leímos ahí la confesión de Westminster donde decía: esfuércese. En este caso, como la semana pasada estudiamos la regeneración, podemos entender que la regeneración es monergista, es decir, es obra de Dios, solo una energía, por eso es mono. Pero la conversión es sinergista, es Dios y el hombre. ¿Cómo es esto, hermano Daniel? ¿Acaso no somos calvinistas? Claro que sí. Dios toma la iniciativa, de eso no tenemos dudas, pero el hombre ahora responde por el Espíritu Santo implantado en la regeneración. Ya nacimos de nuevo, pero ahora tenemos una responsabilidad: alejarnos del pecado, arrepentirnos, seguir al Señor, orar, leer, escudriñar la Escritura, tener comunión con el Señor. Por eso el mismo Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 12 dice: ocupaos de su salvación con temor y temblor. Una mejor traducción diría: ocupaos dentro de su salvación. Es decir, la conversión es primeramente obra de Dios y corresponde también a una evidencia exterior, a una evidencia, valga el término que voy a ocupar, pero una evidencia visible de la regeneración. Eso es la conversión. Es visible, es evidenciar la regeneración. Y en este proceso somos fortalecidos con el poder del Espíritu Santo. Si tiene alguna duda sobre esta conversión sinergista, le quiero dar 3 textos del Antiguo Testamento. Primero es Jeremías 31, 18. Dice así: escuchando he oído a Efraín que se lamentaba, me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Segundo texto, Daniel 9, versículo 13. Dice: conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros, y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Y el tercer texto, Lamentaciones 5:21, que dice: vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. El término ahí, vuélvenos, en la traducción literal, original, sería algo como: conviértenos, oh Jehová, a ti, y nos convertiremos. Entonces es interesante
Como en estos textos, Jeremías, Daniel, Lamentaciones, nuevamente Jeremías, imploran al Señor por conversión, como entendiendo la conversión como un proceso continuo de arrepentimiento y fe, en un proceso continuo, todos los días. No es solamente en un acto como la regeneración, sino que la conversión nosotros la entendemos como un proceso que es visible y donde vamos caminando en arrepentimiento y en fe todos los días de nuestra vida. En tercer lugar, ¿qué implica la conversión? Implica vivir la conversión en una comunidad de creyentes. Este es un aspecto que pocas veces se trata al hablar de doctrina de la salvación. Pero podemos leer aquí en el versículo 17 al 19 la importancia de la comunidad de creyentes, de los santos, de la comunidad de los santos en Cristo Jesús. Acompáñame ahí en la lectura. Dice: fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo. Qué fuerte debe haber sido eso, ¿eh? El mismo Ananías cuestionando también, diciendo: oye, ¿no era este el que asesinaba, perseguía a cristianos, el exterminador, el perverso? Muy hermoso que ahora diga hermano Saulo. Dice la lectura: el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Fíjese que en las reuniones de los días miércoles hemos visto la importancia del discipulado. Y discipulado no es un curso que uno realiza en la iglesia, no es el paso posterior al catecúmenos, no es un material que haya hecho el pastor Ronaldo, si bien es cierto, pero no es un material para ser llenado. Es la forma que Jesús nos dio para aprender a ser más como Él. Y luego de eso, continuar enseñando a otros a ser como Jesús. La conversión no solo se trata de tener fe y arrepentirse, se trata también de vivir en comunidad. Saulo fue apoyado por Ananías, quien tenía dudas de ir donde Saulo, y con justa razón. Y también Saulo pasa un tiempo en Damasco, en compañía de otros creyentes, de los discípulos. ¿Cuán importante es la comunidad en este aspecto? Los hermanos acompañan, toman, levantan al cansado, enseñan, exhortan, aplican lo que se llama el sacerdocio universal de los creyentes, que no es solo teoría teológica, también debemos aplicarlo. Sacerdocio universal no es solo tarea del pastor, de los presbíteros, de los líderes, es universal de todos los creyentes. Si entendemos la conversión como un proceso, entonces no es posible realizarlo en solitario. No es posible. No vale esto de, no, si yo no voy a la iglesia, escucho la radio Armonía. Hay mucha gente que se excusa así. Y no es lo que vemos en este texto. Vemos una comunidad que acoge a Saulo, al mayor perseguidor y asesino de cristianos. No les interesa lo que hizo en el pasado, no les sacan en cara su pecado pasado, lo acogen, lo reciben. Y eso es muy interesante en la vida de comunidad y es una evidencia también del proceso de conversión. No andamos apuntando con el dedo. Oye, ella es la divorciada. Oye, ese hermano ahí confesó ser adicto a la pornografía y ahora entonces lo apuntamos con el dedo. No se trata de eso, queridos hermanos. Se trata de acoger, de evidenciar también la conversión y apoyando en comunidad. Y esto es muy interesante también, queridos hermanos. Quizás nos vamos a salir un poco del tema, pero es muy importante este aspecto en procesos disciplinarios. La persona que está en disciplina no solo necesita sentirse amada y querida por el Señor,
Está pasando un proceso complejo. Y la comunidad debe apoyar, debe guiar, debe exhortar, debe permitir la restauración del hermano. Y si estamos solo condenando, apuntando con el dedo, esa restauración se vuelve difícil. No solo implica una pena, ¿sí?, sino también implica la restauración. Eso es lo importante de un proceso disciplinario. No solo el juicio encima de esa persona, sino la restauración de ese hermano. Es nuestro hermano en Cristo. Y ciertamente se ha vuelto difícil vivir en comunidad durante la pandemia. Ciertamente ha sido muy complejo. ¿Cómo generamos vida en comunidad? Lo hacemos a través del Zoom, de las reuniones, de llamarnos también, de preocuparnos por el hermano, de una preocupación genuina, de una preocupación pastoral. Hay que aplicar el sacerdocio universal de los creyentes. Muchas veces nos excusamos y decimos, el pastor no me llamó, los presbíteros no me llamaron. Pero la iglesia también se compone de todos los santos redimidos. Y ahí hay un trabajo también pastoral que debemos aprender en nuestras iglesias. Todos estamos llamados a ejercer este pastoreo mutuo, este cuidado, el exhortarnos, el acompañarnos, el ir creciendo juntos. Habíamos dejado un tema pendiente anteriormente sobre qué pasa si alguno dudara de su conversión o de su salvación, o si dentro de la comunidad alguien dudara. La fe verdadera conlleva naturalmente un sentido de protección y de seguridad, aunque esto puede tener diferentes grados de variación. Sin embargo, la certeza que es parte de la fe no siempre es algo que se posee en forma consciente, dado que la persona cristiana no siempre vive la vida plena de la fe y por consiguiente no siempre está consciente de las riquezas de la vida de la fe. El cristiano sufre muchas veces de dudas e incertidumbres, y debido a esto se le exhorta a cultivar esta seguridad que se realiza por medio de la oración, de la meditación en las promesas de Dios y el desarrollo de una verdadera vida cristiana, que son frutos del Espíritu Santo que llegan a ser evidentes. Podemos dudar de nuestra salvación, pero tenemos que caminar hacia el paso de estar seguros de nuestra salvación mediante la oración y la meditación en su palabra. Quisiera terminar, queridos hermanos, con un pequeño cuadro que resume el tema de la regeneración y de la conversión. Y es muy importante entender esto porque suele confundirse la regeneración con la conversión. Así que la regeneración entonces es el nuevo nacimiento, es decir, solo una vez. En cambio, la conversión es el proceso continuo de arrepentimiento y fe todos los días. La regeneración es monergista, es decir, solo una fuerza, solo Dios, pero la conversión es sinergista. También hay una responsabilidad del hombre en este caso. La regeneración nos prepara para oír la palabra y en la conversión experimentamos nuestra respuesta a la predicación. La regeneración es un proceso invisible que se hace visible externo en la conversión. La regeneración es la implantación de vida. La conversión entonces es la manifestación de esta vida que busca agradar al Señor. Muy importante entonces entender en qué consiste la conversión, en qué consiste arrepentirse y tener fe todos los días, entendiendo esto como un proceso continuo y dinámico, sinergista, donde el hombre también es responsable. Que el Señor les bendiga.
estrellas, la luna, tu creación. Me sorprende tu gran aceptación. Siendo yo tan pequeño, siendo tú tan inmenso, glorioso, majestuoso, por amor te revelas a tu pueblo, Señor. Cuando veo tus cielos, oh Señor, las estrellas, la luna, tu creación, me sorprende tu gran aceptación. Siendo tú tan pequeño, siendo tú tan inmenso, glorioso, majestuoso, por amor te revelas a tu pueblo, amoroso. Jesucristo Redentor, por tu sangre hoy puedo estar aquí ante tu majestad, ante tu inmensidad, ante tu majestad, ante tu inmensidad, ante tu majestad, ante tu inmensidad, ante tu majestad, ante tu inmensidad. Glorioso, majestuoso, por amor te revelas a tu pueblo, amoroso, Jesucristo Redentor, por tu sangre hoy puedo estar aquí ante tu majestad, ante tu majestad. Señor, muchas gracias por la oportunidad que el Señor nos da de ofrecer a ti este culto, que nosotros lo hacemos, oh Dios, por medio de Jesús. Gracias por poder tener esta instancia en donde podemos alabar tu nombre, podemos, oh Dios, buscar tu rostro, podemos meditar en tu palabra. Gracias, Señor, por la conversión de cada uno de nosotros por Cristo Jesús, por la obra de tu Espíritu, porque nosotros fuimos cambiados, porque el Señor cambió el rumbo de nuestra vida, de la condenación, para que nosotros pudiéramos seguir hacia ti. Señor, bendíganos, oh Padre, para que podamos vivir siempre de acuerdo con tu voluntad. Yo quiero pedir por Chile, Señor,
Bendiga esta nación tan linda, tan maravillosa, que ella sea dirigida por el Señor. Señor, no deja que Chile se pierda, que su palabra sea predicada, que podamos tener la oportunidad, oh Dios, de anunciar tu nombre, que muchos y muchos, tus elegidos en este país, reciban la palabra del Señor, que su iglesia sea fuerte, sea viva, sea una iglesia, oh Dios, que realmente proclama y que realmente testifica tu amor, tu santidad, tu grandeza, tu autoridad. Señor, colocamos todo el pueblo y todas las autoridades y hasta el más pequeño niño en las manos del Señor. Bendiga este país. No deja, Señor, que este país va por caminos que no agraden al Señor. Y que todo el Señor haga para que este país sea bendecido por el Señor. Nosotros oramos, pedimos tu bendición y agradecemos todo al Señor en el nombre de Jesús. Amén.